Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aún en la serie Felices y Realizados y completaremos, tal como indicamos el domingo pasado, el sermón que se titula Los que buscan y parecen que les es esquiva la paz. Los que buscan y parece que les es esquiva la paz. El domingo pasado hemos centrado en los que buscan la paz, los pacificadores, ¿no? Y ya hemos dicho que una cosa, hermanos míos, fueron las palabras y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y otra cuestión, que los discípulos ya estuvieran listos para comportarse a la altura de las enseñanzas. Sabemos que eso recién se logró después de Pentecostés. Ahora, ¿de qué enseñanza estamos hablando? Específicamente de aquellas que está hablando del estándar que relatan las bienaventuranzas, que fue nuestra lectura bíblica y que de hecho, usted se da cuenta, le da vida a la serie que estamos exponiendo. La bienaventuranza que hoy trataremos es la más contradictoria a luz de la lógica del mundo y, ojo, no es masoquismo esta enseñanza, no es ignorancia creer que el tipo de persecución de la cual se está refiriendo el Señor Jesús posibilita que un creyente logre felicidad y realización personal, porque esto, escúcheme, es una verdad incuestionable, pero eso sí, hay que aprender a discernirla completamente. Y para discernirla completamente es muy bueno que haya una correcta enseñanza. Bueno, otra cuestión ineludible, hermanos míos, ya es que las situaciones que vamos a ver, que se relatan en los versos que hoy estudiaremos, escúcheme, son marca de un creyente que está creciendo en imitación a Cristo, y si en imitación a Cristo también está creciendo, la lógica lo indica, en una relación estrecha con Él. Otra verdad incuestionable es que el ser manso de corazón, el ser misericordioso, el haber aprendido correctamente a luchar para someter a nuestro soberbio yo, invariablemente, cuando crecemos en todas estas actitudes, de hecho también el ser pacificadores, lo que desencadena, escúcheme, no se asuste, escúcheme, desencadena persecución en el nivel que está estipulado en Mateo capítulo 5, versículo 11. Así como persiguieron a los profetas, así como persiguieron a los apóstoles, así como persiguen a cualquier creyente que está creciendo correctamente en la obra de Dios. El intentar meter miedo, el intentar crear desconcierto, son tretas demoníacas para que abandonemos el buen hacer ministerial. Asimismo, es también bueno aclarar que nadie en su sano juicio desea esto para su vida, pero son situaciones que no podemos evitar. Al igual que la candela no puede evitar que en su seno surja una chispa. Por lo cual, lo único que le crea a un creyente nacido de nuevo es prepararse cuando lleguen las persecuciones a su vida. Pues si hace bien las cosas, según la óptica de Dios, sí o sí, llegarán persecuciones a su vida. De aquí en adelante vamos a ver dos versículos que se relacionan entre sí. Busque por favor Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Y como ya dije, aquí relata una bienaventuranza que podríamos decirles difícil de comprender si no hay un dominio aceptable de las Escrituras. Para eso Dios me ha puesto como su maestro. Pero usted también tiene que acostumbrarse a discernir. Y para discernir, un verso explica otro verso, y no olviden que un bautista tiene que ser investigador.
Si lo han ubicado, puesto de pie, con excepción de los que están delicaditos de salud. ¿Ya? Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12. Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos juntos repitamos el verso 10. 1, 2, 3. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y antes de orar, si usted ha nacido de nuevo, el reino de los cielos es suyo. Así que prepárese, porque sí o sí va a venir persecución a su vida. Tiene que escuchar el mensaje para que se dé cuenta de qué tipo de persecución estamos hablando. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos saben con cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñarse evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé, para que los que escuchan, Señor, comprendan a cabalidad sobre las persecuciones y para hacerme recordar a mí, su predicador, que yo no estoy exento de estas cuestiones, porque usted también quiere que yo sea feliz y realizado. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, que usted nos haga discernir esta parte de las Escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén. Por favor, tomen asiento. El primer punto es, ¿de qué tipo de justicia está escribiendo el evangelista Mateo? ¿De qué tipo de justicia está escribiendo el evangelista Mateo? Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por favor, no lea, escúchenme. Creo que todos sabemos que la historia de las civilizaciones está regada de sacrificios, en gestas heroicas, en batallas imborrables en la mente colectiva de las naciones y de las etnias, ¿no? Triunfos sociales, económicos, que han marcado el rumbo de personas, familias, comunidades, y generalmente el triunfo o gesta siempre requiere sacrificio de algunos pocos mártires, héroes, próceres, que, ojo, gustosamente fueron al sacrificio, incluso al martirio, por el bien común. ¿Cuál es el bien común, por ejemplo, de la gesta de la independencia de nuestra nación y la gesta de la independencia de todas las naciones? Que la respectiva comunidad logre camino a la felicidad y realización comunal, ¿no? Y se repite ese objetivo. Pregunto, ¿de estos buscadores y hacedores de justicia se refieren las Escrituras? Repito la pregunta, ¿de estos buscadores y hacedores de justicia se refieren las Escrituras? Definitivamente, si es específica la pregunta, la respuesta es definitiva, no. Aunque no hay que llegar que si algún mártir de cualquier causa humana tiene convicción de sus ideas, su propio sacrificio le va a dar paz y le puede dar un sentimiento de realización personal por la tarea que ha cumplido. Y qué bueno que esto ocurra por el bien emotivo de personas que se sacrifican por el bien de los demás. Pero escúcheme, ningún héroe, ningún prócer,
ninguna acción de cualquier tipo por sí sola encaja en el dicho que está expresando el Señor Jesucristo, que ha registrado nuestro hermano Mateo. De otro lado, no hay que olvidar dos aspectos fundamentales. Primero, quien está dando la receta para ser bienaventurados es aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Por lo cual, simplemente por buscar justicia social, por buscar justicia judicial, por buscar justicia económica, política, en este mundo, no clasifiquen lo dicho por el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Y saben por qué? Porque forzosamente es una justicia relacionada directamente con el reino de los cielos, no con el bienestar común para una nación. Por ello es casi imposible que una persona que no ha nacido en Cristo pueda relacionar que puede lograr felicidad y realización personal para su persona por sufrir por la gloria de Cristo. Es imposible, pues, porque ellos no relacionan las cosas con el reino de los cielos, porque no pertenecen a Él. Ellos relacionan las cosas al reino terrenal. Por eso es imposible que ellos acepten sufrir por la gloria del santo nombre. Pero eso sí es posible para un nacido de nuevo. La cuestión está: ¿qué tal enseñanza le dan? ¿Qué tal ejemplo recibe? ¿Y qué tal sometimiento tiene ese creyente a la visión de Dios para su vida? Segundo, Jesús, en lo relatado en Mateo capítulo 5, versículo 10, dio un estándar que tendría un fruto determinado: felicidad y realización personal, para actitudes que tienen que ver forzosamente para ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque, escúchenme, solamente un discípulo de Cristo va a ver el reino de los cielos. O sea, forzosamente, solamente un discípulo puede lograr ese nivel, ese estándar. Pero para complementar la respuesta con propiedad de este primer punto, ¿cuál es el primer punto? ¿De qué tipo de justicia están hablando las Escrituras en Mateo? Tenemos que ver forzosamente el significado en el griego koiné de lo que en nuestra Reina Valera 1960 leemos como justicia. Es el vocablo dikaisune, que define a alguien que busca equidad, que busca justicia, pero según los ojos y la visión del santo, según los ojos y la visión de Dios. Y para buscar este tipo de justicia, este tipo de equilibrio entre los seres humanos, forzosamente la base jurídica es las Escrituras. Así que tenemos que aprender la jurisprudencia de las Escrituras. O sea, bajo la sombra de este término justicia, como primer acto, podríamos decir que cualquier actividad en que se mezcle algún creyente, porque todos van a ver el reino de Dios, deberían realizarlo bajo parámetros morales de las Escrituras, para que puedan dar fruto de felicidad y realización personal en cada creyente. Voy a poner unos ejemplos, ¿ya?, para que usted se dé cuenta un poquito más con detalle de lo que estamos expresando. Si, por ejemplo, lucho por los pobres, pero para eso le robo a los ricos, comunismo, ¿no? ¿Ya? O si yo lucho por los pobres, pero no intento pagar los impuestos que me corresponden como ciudadano de una nación. O si yo lucho por los pobres, pero no intento diezmar al Señor. Todo esto último que digo, ¿acaso me va a mandar a un camino de felicidad y realización personal? No, porque no estoy cumpliendo las Escrituras. ¿Correcto? Si, por ejemplo, hago la obra de Dios inundando el orbe del Evangelio, pero en el proceso me enseñoreo de mi iglesia local, ¿ya?
O en el proceso me enseñaré de las iglesias a las cuales le estamos dando apoyo. ¿Qué pasaría? Definitivamente no voy camino a ser bienaventurado. Más ejemplos. Si me dedico a la psicología y por los resultados que yo obtengo me vuelvo célebre en el mundo de los psicólogos. Si soy cardiólogo famoso por haber inventado técnicas médicas que han salvado y siguen salvando miles de vidas. Si como padre o madre trabajo incansablemente para mantener económicamente mi hogar y lo estoy logrando, y estoy logrando que mis hijos estudien en la universidad. O más ejemplos, si como funcionario de la ONU lucho para que la democracia triunfe, si como periodista me esfuerzo para que la verdad secular salga a luz, porque debo vivir en contra de la corrupción y abuso. Ojo, todos estos proyectos de vida son excelentes, ¿o no? Pero si por ellos me alejo de vivir bajo la sombra de la luz de Cristo, ¿lograré ser bienaventurado tal como lo indicó Jesús de Nazaret? Definitivamente no. Así que tengan cuidado con enamorarse mucho de las obras que hacen mediante el mundo. Porque si yo me enamoro demasiado de las obras que hago en bien de la humanidad, pero me olvido de vivir la fe de Cristo, no voy a ser bienaventurado en este mundo. Claro, a menos que en las Escrituras haya un error, ¿no? Haya un error. Segundo punto, este tipo de justicia, de equidad, por lo cual se lucha, se sacrifica, tiene que tener una característica principal, que también lo dice el verso, debe producir persecución. ¿Y saben por qué? Porque el que busca, escúcheme, quien busca que la visión de Dios se cumpla en el rubro en el cual se desempeña, forzosamente va a ganar enemistad del enemigo de Dios, del sistema pecaminoso que ese enemigo maneja, incluido seres humanos de diferente calaña, ¿ya?, que verán sus intereses impuros en peligro. Pues el que imita a Cristo termina forjando la verdad, la justicia, y tarde o temprano va a encontrar resistencia de diferentes niveles. Lo que nos lleva al segundo punto. Más específicamente, ¿cuál es el origen y el tipo de persecución que habla Mateo? ¿Cuál es el origen y el tipo de persecución que habla Mateo? Mateo, capítulo 5, versículo 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo es la herramienta, ¿ya? Mintiendo solamente es la herramienta, ¿ya? Escúcheme. Este versículo le da claridad al tipo de justicia que logra persecución para el creyente. Esta justicia que busca equidad con los ojos de Dios produce urticaria en el negro corazón del enemigo de Dios y revive en él el odio que tiene al nazareno, pero ahora en la persona de ese creyente que está imitando la moral de Cristo y está haciendo el quehacer que le agrada al Padre Celestial. Repito, también el hacer bajo la moral divina produce urticaria en seres humanos que no les conviene para sus intereses impuros. Pues, aunque probablemente ellos no lo saben, pero sirven y velan por los intereses del Padre espiritual
de toda mentira y maldad. No, de repente no lo saben, pero les sirven a sus intereses. Juan, capítulo 8, versículo del 43 al 44. Pero no pierda Mateo, por favor. Juan, capítulo 8. Versículo del 43 al 44. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, muy bien. Juan 8, capítulo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? De hecho está hablando el Señor, ¿no? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Miren, el accionar de estos seres humanos que cuidan de los intereses del demonio, probablemente no saben, emparenta muy claramente con lo que está hablando Mateo capítulo 5, versículo 8. Os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Ya? Lo que usted va a escuchar es triste, y yo espero que ningún creyente que Dios me pone la posibilidad de educarlo caiga en esta barbarie. ¿Y saben qué es? Que esta actuación se dé en un verdadero creyente de Cristo. Cuidado con las mentiras, cuidado con las exageraciones, cuidado con matar el testimonio de cualquier persona. Cuidado. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, en nuestra Reina Valera en castellano, que así se comprende, que a los que caminan las pisadas de Cristo, le hará tres acciones en imitación, le ocurrirán tres acciones en imitación al accionar del diablo. Primero, le injuriarán. Le injuriarán. En el griego koiné, el vocablo oneidizo, que define la acción de ser atacados, molestados, acosados. Recordemos cómo acosaban al Señor Jesús los fariseos, que cotidianamente le ponían trampas para que responda mal. Usaron el hecho de una dama adúltera, pero dense cuenta, no llevaron al hombre. Trampa. Porque según la jurisprudencia judía, tenían que llevar a los dos practicantes del pecado. Pero le llevaron solamente a la mujer. Trampa. ¿Ya? ¿Qué más le intentaron hacer? ¿Se acuerdan? Usaron el tributo a César para que él dé una respuesta equivocada, para que le sirva de base en acusarlo, para desgraciarlo usando mentiras y exageraciones malintencionadas. Trampas. Y lo acosaban. Y lo acosaban. Y lo acosaban. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, en nuestra Reina Valera, en castellano, así se sobreentiende, que los que caminan las pisadas de Cristo le harán tres acciones en imitación de la acción del diablo. Y ahora hemos visto la primera, ahora vamos a ver la segunda. Le perseguirán. En el griego koiné, el término dioko, que define acciones para producir o para crear miedo, pavor, cobardía en un ayudante, en un diácono, todo creyente diácono, ojo, para evitar que sirva a quien tiene que servir, o digamos, que ejerza su ministerio para el Señor con miedo, con pánico, para que no haga bien las cosas. Recordemos, cuando Jesús no cayó en la tentación que le puso el diablo, en el momento que él eligió ahora el sistema violento. Por eso que Jesús de Nazaret fue golpeado salvajemente, por orden de Poncio Pilato. Por eso que el Señor Jesús fue coronado con espinas que rasgaron su cabeza. Por eso fue clavado en una cruz, el objeto simple, que cambie de rumbo del servicio del Padre Celestial y apostate. Y el mismo intento que hicieron con él,
¿Qué hicieron con Pablo? ¿Se acuerdan cuando Pablo hace un testimonio? Porque ha sido golpeado, azotado. ¿Para qué? Para que postate. Y lo mismo será con nosotros en algún momento. ¿Ya? En algún momento. Es algo que no se puede evitar. O sea, no estoy hablando de una persecución como la del circo romano. No estamos hablando de eso. Ni estamos hablando de una persecución cuando estamos en un mundo comunista. No estoy hablando de eso. Pero las persecuciones hasta ahorita que ustedes han escuchado cotidianamente se dan. Y si no, simple. En su trabajo acepte un puesto de responsabilidad donde se maneja plata y va a ver cómo comienzan a saltar los que están arriba y los que están abajo y los que están con usted. Y comienza. Hay que tumbar a ese creyente. Tercero, dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, en nuestra Reina Valera en castellano, está sobreentendido, que a los que caminen la pisada de Cristo, le hará 3 acciones en imitación de las acciones del diablo. Veamos la tercera. Le harán toda cosa perversa. En el griego koiné, el vocablo poneros, que define toda calamidad posible para echarle a perder su virtud. ¿Ya? Y esto es fuerte, hermanos. Repito, todo creyente en Cristo está capacitado sobrenaturalmente para ser imitador de Jesús, el original y irrepetible príncipe doliente que vivió una vía crucis en su camino al Calvario de la cruz por el bien de muchos. Hermanos, su ministerio es por el bien de muchos. ¿Ya? Y en algún momento todas estas cosas le va a pasar a usted. Y aunque a ojos del mundo, los creyentes que están haciendo bien las cosas, el mundo les parece que les esquiva la paz, no es así, pues se obtiene satisfacción personal cuando vemos que de alguna forma se nos está permitiendo caminar el ministerio sufriente de Jesús. Hermanos, cuando me atacan, cuando han intentado tumbar mi ministerio, que ha ocurrido un montón de veces y en los sitios más inimaginables, y yo sigo parado frente al Señor, porque el miedo que me causaron, porque soy ser humano, no me conllevó a cometer errores que podrían sí desecharme el ministerio. Porque cuando te ataquen, tú no puedes meter otra cachetada, tienes que poner la otra mejilla. Cuando te atacan, tú no puedes inventar también mentiras, si te das cuenta. Cuando te atacan, no puedes intentar dividir una asamblea, una organización, porque te das cuenta que una figura muy principal te quiere tumbar. Porque tenemos que responder con mansedumbre, siendo pacificadores y aprendiendo a ponerle cárcel a nuestro vengativo y altivo yo. Porque nos harán cosas perversas. Y en este mundo se obtiene felicidad sosegada al ver que en medio de 1000 problemas el Señor Jesús nos da paz en el corazón, porque Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan capítulo 14 versículo 26. Y no nos abandona, pues hay una promesa que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20. Recordemos, hermanos, lo que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo del 8 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Y por qué? Porque el versículo 7 da la respuesta. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios
sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué podemos aguantar? Porque esa excelencia, hermanos míos, son las virtudes de aquel que murió en la cruz, que están en nosotros para que podamos manifestar las virtudes de Jesús cuando llegue la persecución. Pregunto, ¿cómo no sentirme feliz y realizado como el apóstol Pablo cuando veo ese inmenso poder en medio de tanta persecución que se sufre en el ministerio? Ustedes no van a pensar que mi vida ministerial ha sido un jardín de rosas. Sinceramente, muchos han luchado para que yo nunca pastoree. Y ahora me ven pastoreando. Y les molesta. Les molesta. Y mucho más les molesta cuando vienen y me piden consejos otros pastores. Porque así es el ministerio, hermano. No es un jardín de rosas. Hermano, ¿usted cree que es llamado al ministerio? Pregunto. No estoy hablando del pastoral. ¿Es llamado a algún tipo de trabajo para el Señor? Pues tiene que prepararse. Hermanos, la palabra de Dios no debe ser como cosa secundaria en su vida cotidiana. El orar no debe ser como cosa secundaria en su vida cotidiana, porque va a llegar la persecución. Y cuando llegue, usted va a tener que ser como una caña débil, que se mueve con el viento y regresa a su sitio, o va a ser fuerte, como fuerte de espíritu, y eligió prepararse como quiere, y va a terminar ¡crac!, quebrado. Y yo le estoy diciendo desde ahorita, preparémonos, preparémonos. Lo que nos lleva al tercer punto, específicamente, ¿por qué debemos reaccionar correctamente ante las persecuciones y las tribulaciones? Y agrego, ¿y por qué debemos prepararnos? Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En síntesis, ¿por qué tenemos que reaccionar correctamente ante persecuciones, tribulaciones, y por qué desde ahora tenemos que prepararnos? En síntesis, para lograr y sentir con claridad que somos esa sal divina en este mundo, que implica que logramos ser útiles al 100% para los planes del Señor. ¿Para qué? Para preservar su visión de vida para la iglesia y para preservar y enseñar la visión de Dios a la humanidad. Leamos Mateo, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. En síntesis, lograr y sentir con claridad que somos retransmisores de la luz admirable de Cristo para que llegue a un mundo que cotidianamente vive en las tinieblas de la maldad. ¿Por qué debemos reaccionar correctamente a las persecuciones, las tribulaciones del mundo y nos debemos de preparar? Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En síntesis, para lograr con claridad que no solamente somos luz en un mundo sobrio, sombrío, sino que para que vean a Cristo por intermedio de nosotros. Porque usted sabe, ¿no? El incrédulo no acostumbra a leer la Biblia, acostumbra a ver al creyente. Y otra, el hermano que no se está preparando tampoco acostumbra a ver la Biblia. Acostumbra a ver
que hacen otros creyentes. Por eso es que hay muchos hermanos que terminan alejándose de las iglesias. Porque no estudian la Biblia, ven lo que hacen otros y ven incoherencias y dicen, me voy. Y esa es la responsabilidad de los que estamos bien sembrados en la palabra del Señor. Conclusión. ¿Cómo no ser feliz y realizado si vemos que nos molestan, que nos acosan o neguizo por estar viviendo como discípulos de Cristo? Y comprender que esto posibilita que somos útiles al 100% para hacer luz en medio de tinieblas y que nos damos cuenta que estamos imitando a Cristo y esto posibilita que otros lo vean por intermedio nuestro. Segundo, ¿cómo no ser feliz y realizado si vemos que nos intentan crear miedo, desconcierto, que nos atacan con mentiras, con difamaciones? Desconcierto, diocó, por estar viviendo como discípulos de Cristo, y esto posibilita que reaccionemos bien y ser útiles por reaccionar bien al 100%, al ser luz en medio de las tinieblas y darnos cuenta que en nuestra debilidad estamos imitando a Cristo y por intermedio nuestro lo están viendo a Él. ¿Cómo no sentirse feliz y realizado? Tercero, ¿cómo no ser feliz y realizado si vemos que nos intentan hacer todo tipo de mal, poderoso, por estar viviendo como discípulos de Cristo? Y que esto a su vez posibilita que seamos útiles al 100%, al ser luz en medio de las tinieblas y darnos cuenta que estamos imitando a Cristo. Y esto posibilita que lo vean a Él por intermedio de nosotros. Justamente. Por eso predicamos. Por eso intentamos ser un buen ejemplo de las bienaventuranzas para influenciar a otros. Hermanos, yo no voy a influenciar a Dios. Ni voy a influenciar a los ángeles. Ni a los buenos, ni a los malos. Yo debo influenciar a otros seres humanos. Charles Spurgeon, el príncipe entre nosotros los predicadores bautistas, predicando ante su grey en Londres, en una de sus prédicas se expresó así: tengan valor, hermanos y hermanas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque Cristo triunfa allá arriba por nosotros, o sea, mejor dicho, para nosotros. Aunque nuestras tribulaciones abunden, nuestras consolaciones también abundarán por Jesucristo y seremos más que vencedores por aquel que nos amó. Y yo termino diciéndole a ustedes, hermanos míos, no nos dejemos vencer por ningún tipo de persecución, por ninguna tribulación, por ningún tipo de mal que desencadenan contra nosotros, ni el demonio, ni seres humanos, ni el sistema pecaminoso del mundo. Continuemos caminando para la gloria y la honra de Dios. Vivamos, como dice nuestro lema, marchando como buenos bautistas. ¿Se acordarán? A ver, vamos a ver sus reflejos. Bautistas en marcha. Jesús el Salvador. Así somos. Marchamos al son de la trompeta de música celestial, en medio de persecuciones, en medio de personas, en medio de un sistema del mundo que nos quiere devorar, porque hemos descubierto que nos están permitiendo imitar a aquel que murió en la cruz. Incline su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, somos tan débiles, Señor. Somos tan sensibles ante lo malo que nos ocurre, Señor. Y maravillosamente, Señor, aprendemos en tu palabra que tú nos dices que somos más que vencedores en usted, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque el mundo nos quiere devorar. Nuestro corazón, Señor, tarda mucho en alinearse con usted.
Y nosotros solamente tenemos gracias, Señor. Infinitas gracias. Porque usted no nos abandona. Porque usted nos hace fuertes en nuestra debilidad. Ayúdenos, papito lindo. Quiero orar por usted. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se siente débil ante las persecuciones? ¿Se siente débil cuando alguien habla mal de usted? ¿Se siente débil cuando le han inventado difamaciones? La herramienta del demonio es la mentira. ¿Se siente mal por esto? ¿O se siente mal cuando probablemente un hermano en Cristo hable en esas actitudes y en ese momento daña su corazón? ¿Se siente mal por estas cosas? Yo sé que sí. Pero ha decidido seguir la ruta de los evangelios. ¿Pero le cuesta mucho? Dígame la verdad. ¿Quiere que ore por usted? Pero hágame una señal. Levante su mano para orar por usted. ¿Alguien desea que ore por él o ella? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Encuentra que le falta fuerza. Encuentra que está dejando de lado lo que le va a hacer la fuerza por las cosas del mundo. Hágame una señal para orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ha encontrado más fuerza en lo secular que en la educación del Señor? ¿Es este su caso? ¿Quiere retornar al camino correcto? Permítame elevar una oración por usted. Hágame una señal. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto las manos levantadas. Señor, yo estoy plenamente convencido que en este auditorio todos somos hijos de Dios, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque debemos comprender y asimilar correctamente que sí o sí va a llegar la persecución, si es que todavía no ha llegado a nuestra vida. Señor, y ese día vamos a reaccionar de acuerdo a la servidumbre que estamos teniendo ante usted, en dejarnos que usted nos eduque y forme nuestro carácter. Señor, porque usted nunca nos va a abandonar y le damos infinita gracia por eso. Ayúdenle, Señor. Ayude a cada hermano mío que ha levantado su mano, Señor, porque él sabe su propia limitación y el propio conflicto que está arrojando. Ayúdelo, Padre. Señor, y ayúdeme a mí, mi Dios, porque no es fácil estar a cargo de una congregación, Señor. Y mucho más, mi Dios Santo, cuando uno mismo sabe sus tremendas limitaciones. Ayúdenos a todos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.